manifiestos, por ejemplo, todas las manifestaciones hablan en femenino, no hablan más ni en neutro ni en masculino. De hecho, Juntas Podemos cambió el nombre, digamos, Podemos, es Juntas Podemos, son mujeres, digamos, o por lo menos es femenino. No se reconocen como organizaciones ni colectivos, sino como personas. Esto también es algo fuerte, la individualidad está muy acentuada en la actualidad. Y que se juntan y expresan públicamente, lo cual mantienen cierta, digamos, independencia de lo individual respecto de lo colectivo, pero sin la postergación que se le pedía a quien en la década del 70 militaba en un partido político, en la guerrilla, lo que fuera, donde tenía que, digamos, casi clausurar su vida personal, ¿no? No tienen un programa homogéneo y, digamos, se podría decir que tienen más poder destituyente que instituyente. Hasta ahora no han logrado componer una propuesta que dé representación acabada de lo que quieren, de lo que pueden, de lo que son. Tienen más bien en claro qué es lo que no quieren ser. Y esto es algo que, ya entrando en tema, digamos, los jóvenes de la región sudamericana, dice Fernando Calderón en un informe de PNUD sobre desarrollo humano, presentan una alta capacidad para actuar y provocar cambios en función de valores, aspiraciones y objetivos propios, siendo las mujeres, esto desde 2009, las que más han desarrollado esa potencia social. Esta capacidad de agencia, que presenta una importante vinculación con las tecnologías interactivas, refleja las destrezas para plantearse y alcanzar metas personales, pero también revela la capacidad social de reaccionar ante la percepción de injusticia y los desajustes entre aspiraciones y logros. Fíjense si esto en 2009 no estaba anticipando el movimiento Ni Una Menos o el movimiento del 8M femenino, ¿no? ¿Quiénes son? Digo, pregunto, ¿quiénes son estos jóvenes que de algún modo están liderando esto? Porque evidentemente están protagonizados en muchos sentidos por jóvenes. Son esta generación, que al igual que la sociedad actual tiene estas y otras tantísimas denominaciones, que ninguna alcanza a abarcarlos completamente, pero son todas maneras de llamarlos. Como tampoco hay acuerdo sobre qué época, digamos, comprenden, porque hay algunos que los dan a partir de 1985 hasta el 2005, en que se produce el cambio de la web 2.1 a la 2.0, de la 2 a la 2.0, y digamos, cómo digamos, empieza a nacer la generación que sería la generación Y. Eso ya es un tapial pintado por los jóvenes millennials, en donde de algún modo lo que están haciendo es dejando en claro que discontinúan, no se afectan, no disputan, no quieren más nada que ver con la vida que llevaron sus padres, con la institucionalidad que los albergó, etcétera, etcétera. ¿Cuál es su rasgo distintivo? La tecnosociabilidad. ¿Qué es la tecnosociabilidad? Esto dicho por Fernando Calderón y Alicia Smukler en un libro que se llama Los jóvenes en Chile, México y Brasil. Y esto es una pintada. Disculpe las molestias, estamos cambiando el país. Esto salió de la revista La Vanguardia, que en el dossier número 50, por si lo quieren buscar, porque es excelente. Dice, identificamos a la generación actual de los jóvenes como la generación de la tecnosociabilidad. La tecnosociabilidad es la experiencia cotidiana de comunicación e intersubjetividad asociado al uso de Internet y teléfonos móviles, con sus múltiples utilizaciones y aplicaciones, a partir de lo cual es posible pensar en un nuevo tipo de politicidad, entendida como la búsqueda de un nuevo sentido de la vida y de la política, y que esta emergencia está relacionada en buena medida con el uso socialmente incluyente que hacen los jóvenes de las TIC. ¿Cómo es ser joven hoy? Los jóvenes se perciben a sí mismos de un modo diferente al que los considera la institucionalidad en general y los adultos.
Esto es parte de una investigación que nosotros hicimos sobre cómo se sienten los jóvenes en la actualidad. Experimentan una temporalidad y una espacialidad fragmentarias y recombinantes sin correlato con la lógica y los ambientes escolares. Esto ya es entrando en temas bien vinculados a lo educativo. Se han desclasificado de los estándares interpretativos y no pueden ser evaluados adecuadamente, por lo tanto, que es el caso de lo que hablábamos recién, Lorena, sobre esa profesora que identifica como interlocutores a los que son más parecidos a ella, pero no puede evaluar claramente a aquellos que se han desclasificado de los estándares interpretativos. No disponen de modelos vivos que les sirvan de referencia para afrontar los requerimientos de la sociedad conexionista. O sea, muchas de las experiencias que ellos viven no la pueden respaldar en la experiencia de los padres. Es la primera vez que la están pasando. Entonces, están francamente inaugurando una cultura. Se ven empujados a construir su propia lógica relacional, participan de una nueva esfera pública que interpela la vigencia y la funcionalidad del plexo institucional, transitan una experiencia cognitiva divergente, producen saberes fundamentales para la interacción con su mundo, no con el de los adultos, y que no son tenidos en cuenta por las instituciones en general, interactúan en red, en una multiculturalidad cosmopolita, tienden a una lengua universal convergente. En síntesis, se trata de una generación con una experiencia tecnosocial transnacional y transclasista, un modo de habitar el mundo que se desclasifica de lo sociológicamente reconocible y administrable. Tienen otra manera de tramitar las diferencias con los adultos y los establecidos, porque son una característica que tienen estos jóvenes, es que han decidido no confrontar con sus padres como de algún modo confrontaron los baby boomers, que era la generación, digamos, del mayo francés, de las guerrillas en América Latina, del hipismo en Estados Unidos, de la primavera de Praga, de la revolución de los claveles en Portugal, etcétera, etcétera. Esa generación, que fue la primera generación global de la historia, digamos que fue la hija de la Segunda Guerra Mundial, decidió en un momento combatir a sus padres, confrontar con sus padres, desafiar a sus padres, porque, digamos, estaban manejando mal el mundo. La generación X, que es la posterior a ellos, es la generación que, digamos, dijo, no lo vamos a cambiar, estos son incurables, y son la generación de Kurt Cobain, que se pegó un tiro a los 28 años, ¿no? La generación de los yuppies, la generación de los skinheads, eran nihilistas. Pero la generación actual decidió no confrontar con la institucionalidad ni con sus adultos, sino simplemente desafectarse de los campos en donde había cierta digamos, posibilidad de diferencia. No plantean la guerra, no disputan el Palacio de Invierno, no les interesa el poder que tienen sus padres, tienen otra vida. El 60% de los conocimientos significativos de un niño o de un joven se adquieren afuera de la escuela. Las condiciones de posibilidad del saber de los jóvenes alteran la epistemología vigente y desestabilizan la pedagogía clásica. El conocimiento que se incorpora caduca más rápido que las reformas curriculares. Estos son como síntesis que pueden definir todo el problema de lo que estamos hablando. Los adultos no saben sobrellevar su vulnerabilidad enciclopédica. Los jóvenes no pueden hacer comprensible el carácter de su saber, ni consiguen convertirlo en una técnica transmisible y secuenciada, porque lo que ellos manejan no es un conocimiento concreto e identificado, sino básicamente una lógica cognitiva y una lógica relacional. Hay una verdadera y traumática intraductibilidad entre los procesos cognitivos de la modernidad y la cultura emergente que manejan estos jóvenes. Voy a pasar esto. Voy a dar el último ejemplo sobre la idea de los multitasking. Se habla mucho, pero digamos, me parece que hay como
mucha errancia en la interpretación de lo que significa el multitasking. El multitasking, acá ven no sabemos si es un niño, una niña, un adolescente, mujer o varón, pero está con un celular en la mano, con el joystick jugando en la Play, tocando la guitarra y la computadora con la que hace, digamos, o la tarea o está buscando algo. Entonces, esto que para cualquier adulto mayor de 30 años o 35 años es un desafío casi parecido al de escalar el Everest, es una cosa cotidiana en la vida de ellos. Entonces, desde el punto de vista de los jóvenes, con esto termino, desde el punto de vista de los jóvenes, donde la memoria y el conocimiento enciclopédico tienen un valor relativo, pero donde la velocidad y la economía del tiempo adquieren un valor principal, la multitarea es un recurso eficaz. ¿Para qué? Para administrar metas abiertas e interrelacionadas. Esto es puro lógica hipertextual. Es rizoma. ¿Para qué? Para realizar procesamientos paralelos tendientes a la consecución de objetivos mediante trayectorias no lineales ni secuenciadas. Estos objetivos no necesariamente pueden ser confluyentes, sino a veces paralelos. En la versión del viejo profesor, es evaluado como una lógica, digamos, de interacción donde desde la profundidad es visto con resultados deficitarios que colisionan con los procesos regulados, escalonados y acumulativos de la pedagogía clásica. Son dos lógicas fundadas en experiencias vitales diferentes, son dos máquinas de producir sentido en conflicto, son dos modos de estar en el mundo habitando la misma escuela. Dice Tien.